inversión, política social. ¿Y qué pasó en educación? Porque algunos decían, no, Uribe va a hacer guerra, aquí no va a haber educación. Y cuando empezamos a avanzar en educación y en políticas sociales, decían, ah no, pero van a quebrar el país. Y después decían, cuando ya veían que avanzaba también lo social y la educación, decían, no, lo que pasa es que hay corrupción, tal cosa. Y no obstante, y desmontábamos los paramilitares y decían, es que va a legalizar los paramilitares. Siempre objeciones. Y buscaban por dónde desacreditar a nuestro gobierno. Te voy a contar qué hicimos en educación. Primero, en los 100 años anteriores a nuestro gobierno, hubo 126 ministros de educación. En nuestro gobierno, una ministra de las más altas calidades. Aún no sé qué política la orienta. Una mujer extraordinaria. Segundo, se aplicaron normas como el concurso para el ingreso de los maestros. Antes entraban por recomendación política. Tercero, se aplicaron las pruebas saber, no solamente los exámenes ICFES a los bachilleres. Cuarto, se adoptó un nuevo estatuto del magisterio para tener dos, el segundo más generoso para poder apoyar y remunerar a los profesores de mejor calificación. Quinto, se adoptaron las pruebas ECAES para poder medir la calidad de los egresados universitarios. Sexto, se adoptó el observatorio para los egresados de las universidades, a fin de poder conocer la relación entre la universidad y los requerimientos de la economía. En primaria nosotros pasamos de una cobertura bruta del 78 al 100%. En preprimaria, para los sectores pobres, necesitábamos crear 2 millones de cupos, no pudimos financiar sino 400.000. Pasamos con bienestar familiar de un país de 6 millones de usuarios a un país de 14 millones de usuarios. En bachillerato pasamos de una cobertura del 58% a una cobertura del 80%. Cuando yo empecé el gobierno, el SENA capacitaba a 1.150.000 colombianos al año. Cuando terminé, 8 millones. Cuando empecé el gobierno, el SENA tenía 40.000 personas matriculadas en tecnología, formación titulada. Cuando terminé el gobierno, 500.000. Cuando empecé el gobierno, el SENA no tenía programa de enseñanza de inglés por internet. Cuando terminé, le estábamos llegando a 1 millón de estudiantes. Adoptamos el tema, la gran revolución educativa de la educación por ciclos, que si un joven estudiaba una tecnología de sistemas, después completando unas materias pudiera graduarse como ingeniero de sistemas. Cuando empecé el gobierno, teníamos entre estudiantes de tecnología y universidades 900.000, 22% de cobertura. Cuando terminé, 1.700.000, 36% de cobertura. ¿Que avanzamos? Sí avanzamos, lo suficiente no, que faltó mucho sí. Por eso hoy con Alborozo estamos apoyando el gran salto en esa materia que está proponiendo el doctor Óscar Iván Zuluaga. Buenas tardes, doctor Uribe, la mesa principal y todos los asistentes. Yo soy Carolina Ángel, estudiante egresada de esta institución y miembro activo del equipo de emprendedores sociales también de la universidad. Quisiera preguntarle, ustedes están integrando el emprendimiento y la educación y quisiera saber si es un emprendimiento meramente empresarial o también habrá cabida para lo social y de qué manera. Muchas gracias. Antes de terminar y dar paso a la respuesta, doctor Uribe, yo lo aprecio muchísimo y le tengo una carta desde hace mucho tiempo y quisiera saber si puedo aproximarme y entregársela. Claro, mujer, un honor. He dejado que me traigan huevos y tomates. ¿Cómo no voy a recibir con alborozo tu carta, mujer? Doctor Óscar Iván, ¿cuáles serían las orientaciones del emprendimiento para responder Pues mire,
¿Cómo te llamas, hija? A Carolina. Gracias, Carolina. Presidente, yo creo que lo que dice Carolina es un aporte para nuestra propuesta. Debo decirlo con toda franqueza, no soy un experto en el tema de emprendimiento social. Tengo ideas generales y he estudiado mucho más el emprendimiento por innovación, pero te invito a que nos ayudes para poder incorporar este elemento dentro de los ejes que tenemos. ¿Cómo se puede unir a esa inquietud para estudiar algo y hacer una propuesta que sea bien completa y dé respuesta a esa realidad? Entonces, nuestra invitación para que nos ayudes en ese sentido. Iván Duque, candidato al Senado. ¿Cuál es el potencial colombiano en emprendimiento cultural? Muchas gracias, presidente. Hay una cifra que dice el potencial de la cultura en nuestro país, que muchas veces pasa desapercibido. Pero piensen solamente en esta cifra, año 2011. Las exportaciones de artesanías de Colombia superaron las exportaciones de energía eléctrica y las exportaciones de bienes y servicios culturales superaron las exportaciones de gas natural. Hoy en Colombia, 1.100.000 personas viven del sector de la cultura y de la creatividad. Y hoy en Colombia estamos viendo un creciente consumo cultural de nuestra clase media. Solamente el año pasado, un 35% de los colombianos en la última encuesta de consumo cultural del DANE asistieron a festivales y carnavales. Si hacemos del talento una fuente de progreso económico, nuestro país puede saltar en 5 años de representar hoy en el PIB 3.3% a 6%. Y eso demuestra que la industria cultural no es un tema accesorio. Y que 3 puntos del PIB es una suma de 18 billones. Así es, presidente. 21 están. Así es. Ese sería el potencial de crecimiento. Sí, señor. Entonces, ahí sabes. Yo Carolina. creo que eso le da fundamento, Carolina, a la receptividad de nuestro candidato, de incorporar el emprendimiento cultural como parte de esa política de promoción del emprendimiento. Gracias, presidente. Nuestro compañero, por favor, adelante, te identificas. Buenas noches, mi nombre es Juan Camilo Elvira, soy estudiante de Política y Relaciones Internacionales de la universidad. Y pues mi pregunta es para el cabeza de lista del Senado, Álvaro Uribe. Bueno, como ya todos sabemos, usted estuvo 8 años en el gobierno. Usted apoyó la Ley de Justicia y Paz, la Ley 975 del 2005. La pregunta es ¿por qué desaprueba la aplicación de esta misma ley al apoyar el acuerdo que está haciendo en este momento el presidente actual Santos para concretar la paz de Colombia, teniendo en cuenta que la gravedad de descuartizar o matar sádicamente los campesinos o ciudadanos es menos grave que el secuestro o bombas? ¿Tú en qué año estás? Estoy en primer semestre. Bueno, espero que la universidad tenga la oportunidad de que la universidad te enseñe bien ese tema de esas leyes. Te voy a anticipar. Pues, Te voy a anticipar. No, es muy importante eso. Es muy importante eso porque los distorsionan mucho y es muy importante escucharlos y además con todo respeto. Además con todo respeto y responderles. Mira, primero la ley nuestra se aplicaba por igual a guerrilla y paramilitares. Se desmovilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Segundo, eso iba acompañado de la política de seguridad democrática. Lo que forzó, lo que determinó la desmovilización fue la política de seguridad democrática, no les quedaba de otra. Tercero, esa fue la primera ley que incorporó la obligación de reparar a las víctimas en Colombia. Antes el tema se ignoraba. Cuarto, esa ley permitía reducción de sentencias, pero no ausencia de castigo. Por ejemplo, en el marco para la paz se propuso ausencia de castigo. Quinto, esa ley no alteraba
las reglas de elegibilidad política de la Constitución del 91, que restringían la elegibilidad política en el caso de personas condenadas a quienes hubieran sido condenados por delito político y no se hablaba de conexidad, o por homicidio culposo, como el homicidio en accidente de tránsito. En cambio, el marco para la paz, que es reforma constitucional, sí alteró esas reglas, permitiendo la elegibilidad política de delincuentes incursos en delitos atroces. Allí hay enormes diferencias, estimado joven. Gracias, presidente. Nos toca hacer pedagogía. Ojalá, yo prefiero el debate, que digan todo lo que quieren decir y eso, que simplemente que los prevengan y los pongan a que insulten una cosa y la otra. Pero se van a encartar conmigo en esta campaña, porque Furibe le dije a los reencauchados que cuidaran a Furibe. Y tengo amarrada la piedra para que no me la saquen. La tengo amarrada. Eso sí, no les renuncio a un solo milímetro del territorio nacional. Porque nosotros tenemos la tarea de ser en Colombia un freno del castrochavismo. Y voy a tomar el tema con firmeza, pero con tranquilidad. Subíamos de una gran manifestación en Fusagasugá y me dicen, va a llegar a la plaza de Soacha, hay 1000 personas, pero hay 40 gritando en contra suya. Les quitaron unas bolas de billar, unos tomates. ¿Saben qué? Cuando llegué allá, les dije, muchachos, cada que me tiren un tomate, les lanzo una propuesta para rescatar al agro colombiano. Y había unos bravos en Cúcuta, en uno de los 7 eventos de Cúcuta. Y como a los medios de comunicación, y es entendible, se deleitan tanto con esa noticia. Allá uno que estaba muy grosero conmigo, yo lo vi con el pelo largo. Y le dije, no te voy a decir que te motiles. Este es un país libre, muy distinto al país que tú quieres tener. Aquí cada cual puede tener el pelo del tamaño que quiera. Lo que sí te voy a decir es que tienes que cuidar la boquita y cambiar la boquita del insulto por la mente de la reflexión. Lo que dijo la niña allá o lo que dijo el niño aquí está muy bien, tienen todo el derecho. Yo fui presidente 8 años, todas esas dudas que las pregunten. Donde nosotros nos hubiéramos equivocado, yo tengo que hacerlo y procurar ser totalmente sincero en la respuesta. Gracias, presidente. Voy a pedir excusas un momentito porque la niña de la Escuela de Política que hizo la pregunta sobre educación quiere hacer una aclaración hace rato, al fondo. La pregunta del presupuesto. Breve, por favor, y después seguimos 1 acá, 2, 3 y 4. Las voy a juntar. Sí, señor. Yo las Bueno. tengo prendidas. A ver. Respecto a la respuesta que usted me dio, pues sí, es cierto, usted me nombró cifras pues, con las cuales había empezado su gobierno, con las cuales había terminado, etcétera. Pero a lo que yo quería llegar, y quizás la pregunta que yo le hacía a usted era que, como miembro del Honorable Senado de la República, ¿seguiría usted con esas políticas de invertir más en milicia que invertir más en educación, partiendo de lo que dijo el doctor Oscar Iván? Muchas gracias. Mujer, mira, para poder tener esa gran revolución educativa, tú necesitas tener un país en paz, seguro. Paz sin seguridad no hay. Pero te voy a ir a una cifra. Tú me comparaste el valor del soldado con el valor del estudiante universitario. Pero tienes que tener en cuenta una comparación. Nosotros pasamos de 50 a 90.000 soldados profesionales, pero pasamos de 900 a 1.700.000 estudiantes entre tecnologías y universidad. Fue mucho mayor el crecimiento del presupuesto educativo que aún del presupuesto militar. Y te voy a agregar un puntico, porque yo no puedo hacer política, menos a esta edad de la vida, después de haber sido presidente en 2 ocasiones, mintiéndole a mis compatriotas, menos a los jóvenes.
yo también voy a luchar por dos cosas de los policías y de los militares. Y para que no te sorprendan, te las tengo que anticipar. El salario del policía colombiano sigue siendo muy bajo. Nosotros estamos comprometidos a luchar por eso, para que lo mejore. Y sigue siendo muy bajo la asignación de retiro del soldado profesional. Después de 25 años, tiene una asignación de retiro de 720.000 pesos. Nosotros estamos comprometidos que eso mejore. Yo creo que un país bien orientado por Oscar Iván es capaz de garantizar la seguridad y esa gran revolución educativa. No se excluyen, se ayudan. Hola, buenas noches, señor presidente. Mi nombre es Julián David Basto y mi pregunta es respecto a los militares. Mi familia, en especial mis abuelos y mi papá han sido militares y quisiera saber que en caso de que el señor Oscar Iván Zuluaga llegue a ser presidente de la República y su partido adquiere una gran cantidad de curules en el Congreso de la República, ¿cuáles serían las políticas que moverían ustedes en el Congreso para así motivar a los militares y a los policías en seguir en esta lucha que tanto los ha desgastado y que sigan por este país? ¿Le parece bien acumular las 4 que dijo el doctor? Sí, Miguel? presidente, tenemos 15 minutos, vamos a acumular las preguntas. Siguiente acá, le vamos a dar la palabra acá. Sí, a ti. Las preguntas breves. 4, presidente. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Morales. La pregunta va para Oscar Iván Zuluaga. Muy bien. Si usted llegara a ser presidente, ¿usted seguiría con la política del presidente Álvaro Uribe de la seguridad democrática? Siguiente pregunta. Bueno, mi nombre es Juan Londoño, yo soy de Comunicación Social y Periodismo, 7º semestre, y pues en lo personal vengo de familia cafetera, del departamento del Quindío, de Calarcá. Entonces, pues yo quisiera saber, como ustedes, qué propuesta tienen ahorita que están hablando de emprendimiento y de todos estos temas, porque en lo personal me importa la cultura cafetera, es algo que hace parte de Colombia y se está perdiendo. Entonces, yo quiero saber como qué nos pueden ofrecer, porque también ahorita con el emprendimiento yo estoy trabajando mucho y quiero ser un empresario y estoy en ese proceso, pero me encuentro con contrapiés de la Federación Nacional de Cafeteros y otras cosas. Entonces yo quiero saber la propuesta como para ayudar esas cosas. Muy bien. Llevamos 3: motivación de los militares, seguridad democrática Y cafeteros. propuesta cafetera. Adelante, nuestro compañero acá en el corredor, por favor, que le pidió la palabra. No, él. Sí, gracias. Y después tú. Buenas noches, mi nombre es Donny Rosov, yo soy docente aquí en la universidad, en la Facultad de Publicidad Internacional. No soy muy diestro en temas de política, pero tengo 2 preguntas puntuales. Una para el eventual presidente de la República, espero que sea usted, señor Oscar Iván. Tiene que ver con eso, a lo que particularmente yo considero un atropello a nuestros derechos, a nuestra memoria y a nuestro dolor de país, y es con el tema del proceso de paz. La pregunta puntual es, ¿usted continuaría este proceso como va en caso de ser elegido? Y la pregunta que quiero hacerle al respetado presidente de la República, a quien mi mamá adora. Hombre, la saluda. Tiene que ver con su, es una pregunta hipotética, con su actuación en el Senado. Yo amo a Colombia, pero amo más a Bogotá, ¿sí? Y quiero preguntarle, ¿qué haría usted si en este momento usted estuviera en el Senado de la República con este tema del alcalde de Petro, que se ha pasado por encima de la ley, con todas las leguleyadas posibles, y para saltarse la justicia, la Constitución? ¿Qué haría usted para ayudarnos a nosotros los bogotanos que estamos cansados de la ineptitud de él? Muchas gracias. 2 preguntas más. 2 preguntas más. Nuestro estudiante que se había levantado y la niña del fondo, y terminamos, por favor.
Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Riaño, soy estudiante de Derecho y pues son dos preguntas puntuales para cada uno de ustedes. La primera es para el candidato presidencial. Ahorita estamos viendo que a un año largo de tratado de libre comercio con los Estados Unidos, el superávit económico de Colombia se ha disminuido frente a los Estados Unidos. Y muchos dicen que el libre comercio no es malo ni bueno, sino que hay tratados mal negociados. En estos momentos Colombia exporta menos de lo que está mandándonos Estados Unidos. Entonces mi pregunta para ustedes, si el superávit económico está siendo negativo para Colombia, ¿usted renegociaría ese tratado de libre comercio? Y mi pregunta para el futuro senador Álvaro Uribe es, Tranquilo, son piénsela los bien. nervios, son los nervios. Cuando usted era, señor expresidente plenipotenciario de Colombia, se refirió a un tema sobre la Corte Internacional de Justicia entre plenipotenciarios de otros países, en el cual afirmó que usted se iba a comprometer a acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué en estos momentos su postura es contraria a las de esos tiempos? Gracias. Gracias. La última pregunta al fondo, por favor. Buenas noches, mi nombre es Carolina Segovia, de Criminalística de acá de esta universidad. Bienvenido, doctor Álvaro Uribe, acá, su segunda casa. Mi pregunta es la siguiente. Quisiera saber qué va a pasar con el sector salud, porque usted sabe, pues desafortunadamente es muy triste lo que pasó con las ambulancias. Este año que pasó, quisiera saber qué tiene por mejorar en el sector salud. Entonces, Muchas gracias. doctor Oscar Iván. Aquí hay tres preguntas directas. ¿Seguiría con la política de seguridad democrática? Por supuesto. Esa fue una política que transformó a Colombia. Ahora, hay que reconocer que hay que fortalecer acciones con hechos que se han profundizado, por ejemplo, en el tema de la violencia en las ciudades, la inseguridad urbana y el tema de las bandas criminales, el tema de las ollas del microtráfico. Habrá que darle mucho más énfasis a algunos actores y a cierto tipo de delitos que han ido surgiendo con mucha fuerza en las ciudades. Pero por supuesto, la política de seguridad democrática es una política integral. Y el éxito de la política es que lo que hace la política es protegerle la vida y la integridad a todo ciudadano. Esa política la tenemos que defender, cuidar y obviamente entender nuevas realidades en el mapa de violencia en las ciudades y actuar en función de ello, pero con los elementos que define la política de seguridad. Proceso de paz. Yo soy amigo de la paz, es el anhelo de todos los colombianos. Y estoy dispuesto a buscar una paz negociada, pero con condiciones. Lo que no podemos aceptar es que las FARC el año pasado reclutó 3.100 niños. Estudios indican que las FARC han crecido en este gobierno en cerca del 30% en el número de las personas que integran este grupo terrorista. Yo estuve hace 15 días en Pradera, el día de la motobomba. Allá murió un humilde colombiano de 68 años de edad que vivía de hacer mandados a los vecinos de su barrio. ¿Cómo vamos a aceptar que estén negociando sin ninguna condición y asesinen colombianos humildes o asesinen soldados y policías? Queremos la paz, pero tiene que ser una paz con condiciones que fortalezca nuestras instituciones, que respete unos valores democráticos y que sea un buen ejemplo para la sociedad. Esa es mi apuesta. Y me parece que una propuesta como la educativa que hemos discutido hoy, ese sí es el camino para llegar a la anhelada paz de todos los colombianos. Cuando un joven tenga la tranquilidad que puede educarse bien e ir a la universidad, ese día Colombia estará dando un avance muy importante en la búsqueda de la paz. TLC. Los TLC tienen una gran ventaja y es que le abren de por vida el mercado a un país.
El TLC con los Estados Unidos, si se implementan unas políticas adecuadas, permite que Colombia pueda ampliar el desarrollo de muchos sectores. Cuando firmamos el TLC con Estados Unidos, creamos Agroingreso Seguro, una política muy importante para poder apoyar el desarrollo del sector agropecuario, con unas herramientas que transformaran al sector y lo llevaran a condiciones para competir, no solamente con el TLC de Estados Unidos, sino con todos los países del mundo. Me parece que allí es donde hay que hacer un esfuerzo bien importante. Los TLC estimulan la inversión. En estos días hacíamos un recuento de cuánto ha crecido lo que los colombianos representan en los Estados Unidos y cómo se abre una frontera de posibilidades para poder desarrollar inversión y negocios. Entonces, ahí se requiere políticas públicas audaces que generen transformación productiva y que incentiven el desarrollo de nuevos sectores, que permitan aprovechar la oportunidad de entrar a un mercado el más grande del mundo con unas ventajas extraordinarias. Doy un ejemplo, La Guajira. La Guajira es un departamento que está todo el frente de la costa este de los Estados Unidos, tiene unas posibilidades enormes en materia agroindustrial. Hay que desarrollar una política que estimule esa expansión productiva y nos permita aprovechar esas oportunidades. La tarea es esa. Yo considero que los TLC fueron negociados con mucho cuidado. El nuestro se demoró más que el de Perú para garantizar productos estratégicos en el sector agropecuario. Recuerdo que usted se involucró de manera directa, por ejemplo, en el tema del arroz. Y nosotros tuvimos que, ante Perú, perder casi 3, 4 años, porque fuimos muy enérgicos en cómo proteger y garantizar una inserción y una apertura adecuada. Y los TLC tienen una gran ventaja, que se abren mercados pero entre países. Colombia toda la vida tuvo como instrumento de inserción en la economía global la apertura. Y la apertura es abrir de manera indiscriminada un mercado a cambio de nada. Nosotros firmamos un TLC con condiciones, con cláusulas, con mecanismos, con protección de sectores sensibles y con la posibilidad de desarrollar otros sectores productivos. No sé si quiere que hablen del tema de la salud, que es una de las preguntas finales. ¿Qué es lo que hemos pensado en el tema de la salud? Hemos logrado avances muy importantes, ya hemos referenciado lo que hicimos en nuestro gobierno, pero hay que pensar en algo, que la reforma y el ajuste a la salud sea pensando en el paciente y en el médico, que es la razón de ser de un sistema de salud. ¿Qué acciones concretas? Dicto algunas. Primero, hay que volver a un elemento fundamental, promoción y prevención. Hay un programa como por ejemplo el médico a la casa, cobra particular importancia. Colombia necesita ampliar el número de camas. En solo Bogotá hay que crear 1000 nuevas camas para la atención de niños. Hay que aumentarlas. Se requiere más inversión, más especialistas graduados por las universidades. Estamos proponiendo que los medicamentos de alto costo no se requieran por tutela, sino que estén incluidos en el plan de beneficios. Un sistema de calidad que permita que cuando a alguien no lo atienden, desde un número celular gratuito se comunique con la Superintendencia de Salud en tiempo real y le resuelven su problema de acceso a la salud. Debemos mejorar el salario de los profesionales de la salud para una atención mucho más humana y le dediquen más tiempo al paciente. Proponemos acabar con las malas EPS. En Colombia hay cerca de 70 EPS y creemos que no deberían quedar más allá de 10. Hay que hacer un esfuerzo muy importante en esa materia. Acciones como esta creemos que ayudaría muchísimo a poder superar problemas y obstáculos que no se dan hoy o que se dan hoy, y dificultan la calidad en la atención al paciente. Un sistema de salud así es un sistema que indudablemente mejoraría mucho la atención y la prestación del servicio. El tema de los militares, ahí tenemos una posición muy clara y muy decidida.